Mis hermanos, qué gusto podernos reunir nuevamente, es un placer. Fíjense que he estado algo inquieto y meditando sobre la necesidad que pueda tener el pueblo de Dios y cómo la fe puede verse influenciada en determinado momento. La fe, pues todos sabemos que debemos de tener fe, que debemos de ser personas de fe y debemos de creer en Dios, pero hay veces, mis hermanos, que como que nos falla un poco la fe. Cuando vemos las cosas de diferente forma, entonces si no vemos que las cosas caminan como nosotros creyéramos, pues tendemos a que la fe nos falte un poco. Quiero en este día aprovechar para que aumentemos nuestra fe creyendo que Dios tiene un plan. No importa lo que esté pasando, no importa cómo estés, Dios tiene un plan de bien para cada uno. Quiero leer Habacuc 3, 17 y 19, me encanta, y dice: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar. Un precioso versículo de fe. Pero esa fe a veces también se ve como disminuida en determinado momento. A veces tenemos altibajos. Y en estas épocas complicadas, tal vez muchos sin trabajo, muchas personas con dificultades económicas, aunque Dios ha sido bueno y Dios provee, Dios, quiero recordarte que siempre tiene un plan, mi hermano, mi hermana, y quiero que veamos a Génesis 37. Génesis 37 nos habla de José. José pues era hijo de Jacob, habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán, estoy leyendo Génesis 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José, su padre, de la mala fama de sus medios hermanos. Como era costumbre en esa época, pues Jacob tenía varias hermanas, por lo tanto José varios hermanos, y no hermanos, sino medios hermanos, algunos. Entonces resulta que José se daba cuenta del mal actuar de algunos de sus hermanos y le informaba a su padre. Recordemos que José, como lo mencioné, tenía 17 años. Era muy joven, ¿verdad? Luego sigue en el 5, 37:5 nos dice que José, perdón, me voy a leer el 3. Israel, o sea, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando el papá hace muestras de cariño, de estima, mayores que a sus hermanos, por supuesto, eso que va a pasar, va a ocasionar en sus hermanos pues celos, envidias. Y dice Génesis 37:4, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, ¿qué produjo? Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No solo no lo estimaban, no solo no, como se podría decir, no les caía bien, sino que ni siquiera podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que había ira entre los hermanos, ¿verdad? Aunado a esto, o sumado a mala relación que hay entre ellos, donde ven que lo estiman más, que le hacen una túnica de colores, que eso era algo extraordinario que los otros hermanos no tenían. Entonces tuvo José, en el 37:5 dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Cuando nosotros
estamos en una posición especial, estamos bendecidos. Muchas veces incluso la familia, los amigos, los seres cercanos, ¿qué pasa? Sienten cierta envidia por alguna persona. Y si aunado a esto, como en el caso de José, él estaba mejor en estima por parte de su padre, y luego les cuenta a él un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene José y les dice: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Espiritualmente, ¿qué quiere decir eso? O ya los hermanos, ¿qué pudieron entender? Inmediatamente ellos lo que pudieron entender es que José estaba diciendo un sueño, para empezar, que no debió haber dicho, ¿verdad? Un sueño que, si ya existían celos, iba a ocasionar muchos más celos todavía. Pero luego de eso, él lo cuenta, y los hermanos inmediatamente, pues, si existía ese recelo, aumentaba. Entonces le respondieron sus hermanos en el 37:8: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O reinarás tú sobre nosotros? Recordémonos que él no era el mayor, ¿verdad? Sino que era de los menores, el que en ese caso era el menor. Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. No necesariamente a causa de sus sueños, porque si él tiene un sueño y no lo cuenta, pues no produce una reacción negativa en sus hermanos. Pero el contarlo y contárselos a ellos, aunque inocentemente, por supuesto que ya no va a ser tan agradable para ellos, ¿va? Después, en el 37:9 dice: después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Ya no eran solo sus 11 hermanos, él tenía 11 hermanos. Ahora era el sol, ¿verdad?, la luna y las estrellas. El sol representa a su padre, la luna representa en este caso a su madre, y las estrellas representan a sus hermanos. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió. Miren lo que ocasionó en el padre, que lo quería mucho, que lo estimaba mucho. Lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aún en el padre le ocasionó una actitud negativa, una reacción negativa ante él. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Por supuesto, el discernimiento espiritual que tenía el padre de José, ¿verdad?, Jacob, pero hacía que él, aparte, no solo, pues me imagino que ya había escuchado comentarios de parte de sus hermanos y había visto algunas cosas que no eran como agradables respecto a sus 11 hermanos hacia José, pero él todavía meditaba que tenía que haber un propósito, ya hacia ahí es a donde yo voy, mis hermanos. A pesar de todo esto que está pasando, Jacob creía en Dios y decía y estaba seguro de que tendría que haber algo bueno en todo lo malo que estaba pasando. En el 37:12 dice: un día sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Entonces Israel dijo a José, o sea, Israel, Jacob, el papá de José, ¿verdad? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. O sea, lo está mandando de la casa de donde él está hacia donde están los hermanos apacentando las ovejas, ¿va? Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la noticia, dijo Israel. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y dijo: y se llegó a Siquem, lo halló un hombre andando a él errante por el campo, y aquel hombre le preguntó: ¿qué buscas?, le preguntó el hombre que lo vio a José. Y José le contesta en el 37:16: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Respondió José: ya se han ido de aquí, pero yo les oí decir: vamos a Dotán,
dijo el hombre. O sea, José fue informado por la persona que encontró que iban sus hermanos a Dotán, que era otro lugar. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron uno al otro. Lo vieron que él se acercaba, y José llevaba puesta su túnica que lo diferenciaba. Imaginémonos nosotros el cuadro, lo ven sus hermanos llegando, vestido diferente. Hacia ellos inmediatamente les pasa un mal pensamiento. Ahí viene el soñador, dijeron ellos. El 37:20 dice: ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Ellos habían llegado a estar un poco molestos con José, con los sueños, y vieron la oportunidad. Luego su hermano, 37:21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y añadió: no derraméis, mire pues él, no derraméis la sangre, echadlo en una cisterna que esté en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Lo que hizo Rubén fue, de alguna forma, evitar que sus hermanos lo mataran. Quiso librarlo así de las manos y hacerlo volver a su padre. En todo esto estaban cuando, aún en este pensamiento de matarlo, de quererlo librar, se les ocurre y dice: que vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte. No solo lo querían matar, se libraban de él, se libraban del hijo más querido, sino que aún querían obtener alguna ganancia de la muerte de José. Y alguien dice: venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y todos convinieron y decidieron venderlo. Luego, para fingir, cómo explicarle a Israel, a Jacob, la muerte de su hijo, pues entonces el 37:31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y lo tiñeron con la sangre, y enviaron la túnica de colores con su padre con este mensaje: esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Resulta que hasta ahorita estamos viendo un panorama un poco complicado, un panorama negativo, un panorama en donde empezó con que José era muy querido y termina siendo muerto aparentemente por sus hermanos, pero realmente vendido. Como resultado de este proceso, José va como esclavo a parar a Egipto. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que aún en ese tiempo de crisis que aparentemente está viviendo José, no muy agradable, que los mismos pensamientos que no cabe duda que Dios había puesto en él, los mismos sueños que él había tenido de cómo él iba a ser una persona muy grande, cómo los demás, hasta incluso su padre y su madre y sus hermanos, se iban a inclinar hacia él. Todo eso que produjo algo negativo no era casualidad, sino era el propósito de Dios para cumplir un propósito hacia él. Luego José va a parar a Egipto, va a parar como esclavo a la casa de Potifar. Tiene problemas porque no quiso tener ningún tipo de relación sentimental con la esposa de Potifar. Es acusado y justamente él va a ser encarcelado. Él es encarcelado de ser el mejor, más querido, la túnica especial, vendido, esclavo, ahora encarcelado. Un panorama no muy alentador, pero luego de ahí lo saca el Señor. Cuando él está preso, ahí está el copero y el panadero del faraón, y cada uno había sido
puesto ahí por diferentes motivos, pero relacionados con el faraón. Y ellos le comentan a él los sueños de ellos. No voy a entrar en detalle con los sueños de ellos por motivos de tiempo, pero vamos a parafrasearlo y resumirlo de alguna forma, en que los sueños del copero y el panadero producen que ellos vean que Dios está con José. Resultado de eso, uno de ellos dos es liberado de prisión, mientras el otro es muerto, ¿verdad? Según como había sido interpretado. Dentro de todo esto viene José, y de ahí es sacado por los sueños. El faraón tiene unos sueños que lo tienen inquieto, de unas vacas flacas, unas vacas gordas, lo estoy parafraseando. Y luego, cuando él interpreta esos sueños, hace algunas cosas muy importantes. Dentro de esas cosas importantes es, primero, Dios le mostró los sueños. Al mostrarle Dios los sueños, inmediatamente el faraón toma la decisión de seguir el consejo de José, que esas 7 años, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las vacas gordas significan 7 años de abundancia, y las vacas flacas 7 años de escasez. Y que en esos 7 años, según el consejo de José para el faraón, había que tomar espigas de trigo, aprovechar la abundancia de esos 7 años, almacenarlas para los 7 años de escasez. Y me llama mucho la atención porque cuando le explica el sueño al faraón, José le dice que nombre a una persona que tuviera la capacidad de administrar todo. Pero José nunca se propuso él, solo dijo que buscaran una persona. Pero no cabe duda que en el propósito de Dios estaba que el faraón nombrara a José. Y algo extraordinario, el faraón lo pone como segundo después de él, y le pone el anillo de faraón. Miren qué cosa más extraordinaria. De todo lo malo que estaba pasando, de toda la crisis, como nosotros lo podamos ver ahora, ¿verdad? La crisis que está pasando. Y de todo eso Dios saca algo bueno, mi hermano. De todo eso Dios lo pone como el segundo. Y dice el faraón que va a ser el segundo, y solo el faraón estaría sobre el pueblo de Egipto. José no era egipcio, había muchos egipcios, y él es puesto de segundo. Y todo esto para bendecir y recibir después a los 11 hermanos que lo quisieron matar y que luego lo vendieron, y recibir a su padre y al pueblo de Israel. Y así es como el pueblo de Israel fue a estar en Egipto durante muchos años. Y luego de ahí es liberado por Moisés. Pero lo que yo quiero darte a entender hoy es que dentro de todas las cosas que pasan, de los procesos malos que pasan, de las cosas grises que podamos ver, de todo lo que nos está rodeando, Dios tiene cuidado de sus hijos. Él tiene un plan de bien para cada uno. La fe nos va a fallar algunas veces. Vamos a tener tiempos en los que va a ser un poco complicado, y donde nosotros tenemos que hablarnos, como decía el salmista: alma mía, bendice a Jehová y no se te olvide ninguno de sus beneficios. Se está hablando a su alma, porque en ese momento él tenía necesidad de hablarse a sí mismo, porque su fe está desfalleciendo. Muchas veces nosotros estamos en esas condiciones, pero hemos de ver, mis hermanos, como a José, el día en que el Señor nos ayude, nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos provea en esta época tan difícil. Es el que nos va a sacar de donde estamos, porque aún en las cosas malas que pudieran pasar, como en el caso de José, aún en esas cosas malas Dios tiene un plan. Aún en esas cosas malas que puedan estar a nuestro alrededor, Dios tiene un plan.
Alguien me comentaba esta semana y me decía, ¿no has visto? Me decía, que en la crisis es donde Dios nos está bendiciendo. A veces pasa, mis hermanos, que en las crisis Dios nos bendice. En las crisis Dios bendijo a José. Entonces, mi hermano, yo te invito a que tu fe se fortalezca, que tu fe crezca, que tú empieces a declarar, a hablar la palabra, a leer la palabra, aunque en el momento sea complicado y difícil de creer, pero tú léela, tú medítala, tú háblala, porque llegará el día como José en que hemos de ver que dentro de todas las cosas que pasaron, Dios tenía un plan para cada uno. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tenía un plan para el copero, para el panadero. Dios tenía un plan para el faraón. Dios tenía un plan para José. Dios tenía un plan para Israel. Dios tenía un plan para los hermanos de José. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Manasés, uno de los hijos de José, pasa a ser parte de las tribus de Israel. Y fíjense que no me llamó mucho la atención porque los dos hijos que pasaron a ser parte de las tribus de Israel no necesariamente eran 100% israelitas, eran hijos de José con una egipcia. Miren, los planes de Dios son algo, a veces uno no los comprende mucho, pero son unos planes extraordinarios en donde uno no comprende qué está pasando, pero algo está pasando. Yo te invito a que no pierdas tu fe, que creas que algo está pasando, que las cosas tal vez no son como nosotros quisiéramos pensar o podríamos pensar, o como nosotros creemos que todo lo sabemos y que creemos cómo Dios va a actuar. Dios me va a bendecir acá, Dios me va a bendecir acá, yo sé que me van a dar aquí, yo sé que me van a bendecir en este trabajo, yo sé que esto va a pasar, y a veces no pasa lo que nosotros creemos. Pero debemos de confiar en Dios sabiendo que Él, para nosotros, para sus hijos, tiene un plan de bien. Si tú estás escuchando este mensaje por casualidad tal vez, y dice que para sus hijos todas las cosas actúan para bien, y tú todavía no te consideras hijos de Dios, te voy a decir que es, en primer lugar, eres hijos de Dios porque Él tiene un plan para tu vida desde el momento que tú estás acá escuchando y de que te tomaste tu tiempo. Y Él va a tomarte como hijo solo cuando tú le digas que has pecado, que eres pecador y que recibes a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. En ese momento Él te va a tomar como su hijo y va a empezar a hacer cosas extraordinarias. No necesariamente las mejores o la forma como nosotros pensáramos que Él podría actuar, ¿verdad? Como vemos en el caso de la historia de José. Sino al final vas a ver que Dios estuvo siempre presente, en medio y tomando control de todas las cosas. Así que mis hermanos, los invito, los insto, les digo que sigan adelante, que no desfallezcan, que fortalezcan su fe, que mediten, que oren, que lean y que siempre estemos tomados de la mano de Dios, sabiendo que Él tiene un plan de bien para cada uno. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, mis hermanos, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que les dé paz, que sea ese Dios que conocemos, que al final siempre tiene un plan de bien para cada uno. Mucho gusto, mis hermanos, que Dios nos los bendiga. Estaremos próximamente en comunicación con otra prédica a través de este medio.